el asunto es con Cristo o sin Cristo. Con Cristo. Sí, van a haber pruebas, pero con Cristo somos más que vencedores. Claro que van a haber dificultades en la vida, pero que dice la palabra que todas las cosas ayudan a bien. ¿A quiénes? ¿A todos? No a todos. A los que aman a Dios. A los que aman a Dios. Y muchos dirán, yo amo a Dios. Hay un muchacho que le va muy bien en su negocio. Le digo muchacho porque es más joven que yo. O sea que es súper joven. Le va muy bien en su negocio. Me alegré mucho porque pasó de trabajar, de ser un trabajador a tener un negocio. Y parte de su familia pues tienen algún conocimiento del Evangelio de Jesucristo. Y algunas veces hablamos, me llama, pero siempre me cambia el tema cuando yo le digo, te invito a la iglesia. Y cuando nos echamos una carnita asada para que nuestras familias se conozcan. Cuando tú quieras. Es más, yo invito, pero ¿sabes qué? Nos vemos en la iglesia y después de la iglesia nos vamos a mi casa a tener la carne asada. Me cambia el tema. Pero dice, pero yo amo mucho a Dios. Hermano, el amor son acciones. ¿Sabe por qué tiene tantas dificultades las parejas? Porque creyeron que se amaban. Se enamoraron. Pero ese enamoramiento pasa. Yo sabía cuánto, hasta hay estudios científicos que dicen cuánto dura ese enamoramiento. Ese enamoramiento pasa. Y entonces cuando les pasa ese enamoramiento y empiezan a ver que al esposo, después del trabajo, llega y se quita las botas del trabajo, pues no le huelen tan bien los pies. Se empiezan a conocer sus cosas buenas y malas, se empiezan a convivir, entonces ya cambian las cosas. Ahí se terminó el enamoramiento. Lo que nos movían los sentimientos, ese enamoramiento son como las olas, que vienen y van, vienen y van. Pero el amor, hermano, es saber que es un compromiso. El amor es una decisión y decir, aquí estoy hasta el final, con la ayuda de Dios. Ese es el verdadero amor. No que siento o cómo dejo de sentir. Porque cuando yo me enojo con Sarita, pues no siento que la amo. ¿Verdad? Pero no se trata tanto de lo que yo sienta o deja de sentir, porque digo, los sentimientos son así como las mariposas que van de una flor a otra flor. Es la convicción que tenemos. Tiene que ver realmente con lo que hay dentro de nosotros, con el convencimiento de decir, aquí estoy y con la ayuda del Señor voy a llegar hasta el final. Incumplir el voto que uno se hace en el matrimonio. Hasta que te deje de amar, no dice uno así, ¿verdad? Hasta que la muerte nos separe. Y cuando Dios mira eso en uno, esa definición, eso que uno quiere honrar a Dios, Dios bendice, Dios ayuda y Dios da la victoria. Porque no es con nuestras propias fuerzas, no es con espada ni con ejército, sino que no es con espada ni con ejército, sino ¿cómo? Con su Santo Espíritu. O sea, no es por mis pistolas, no es por lo mucho que sepa, es con el poder de su Santo Espíritu, hermano. Somos vencedores. Amén. Con el poder de su Santo Espíritu podemos tener buenos matrimonios. Amén. Con el poder de su Santo Espíritu nos podemos sentir felices en ese trabajo que tal vez que no nos gusta. En el poder de su Santo Espíritu, aunque tengamos poco dinero, pero nos vamos a sentir más que satisfechos. Porque, hermano, usted puede vivir en un palacio y ser infeliz. Puede tener la mejor comida y no sentirse satisfecho. Puede tener lo mejor que este mundo pueda dar y aún así sentir un vacío dentro de usted. Por lo que llega a su casita humilde. Aunque haya solo comida sencilla, pero en la presencia del Señor. Hermano, esos frijoles saben a steak.
esos huevitos saben a tacos de birria, que son mis preferidos. Con la bendición del Señor, hermano, ese tal vez poquito dinero que llevamos a casa va a ser más que suficiente. Porque todo lo puedo, dijo el apóstol, en Cristo que me fortalece, en la escasez y en la abundancia. Bueno, ya tiene ahí, después de esta pequeña introducción, ya tiene ahí el libro de Lucas, capítulo 19. No vamos a leer la porción bíblica por el tiempo, pero vamos a ir leyendo porción por porción o verso por verso. Vamos a estudiar del verso 20 al final, que se trata de la venida del reino, de la manifestación del reino. Pero déjeme decirle esto como introducción. El judío en el tiempo del Señor Jesús, el judío del primer siglo, tenía una expectativa mesiánica muy grande. Esperaba al Mesías con todo su corazón y esperaba el reino de Dios. Y la concepción que ellos tenían del Mesías y del reino de Dios era de un Mesías general, de un Mesías guerrero, de un Mesías que les viniera a librar del yugo romano, de un Mesías que trajera juicio a todos los gentiles y que elevara a la nación judía y a Jerusalén como cabecera de todos los reinos de la tierra. Ese era el anhelo, ese era el deseo y esa era la concepción que tenían del Mesías y del reino que traería el Mesías. Un reino político, un reino militar, un reino poderoso, un reino físico. Por eso cuando viene un Mesías como Cristo, un Mesías que nació en el anonimato, un Mesías humilde, un Mesías que no usaba espada, un Mesías que creían ellos había nacido y crecido en un pueblo muy humilde, en un pueblo oscuro de Nazaret, porque muchos no sabían que realmente había nacido en Belén de Judea como había sido profetizado. No vieron a Cristo, al Mesías, sino le menospreciaron y la nación judía le rechazó como su Mesías, como el Cristo, debido a la concepción que ellos tenían de cómo debía ser el Mesías. Entonces no entendieron el tiempo de su visitación. Y era muy difícil ver en el Antiguo Testamento que el reino iba a tener diferentes etapas o diferentes fases. Y que el Mesías, el rey de ese reino, no solo era un rey, sino también era un servidor. El rey que sirve. Que no solo era un gran guerrero, pero que también iba a ser un hombre humilde, un hombre de paz. Que no solo iba a ser un Mesías humano, pero a la misma vez iba a ser un Mesías divino, un hombre Dios. Por eso entre los títulos del Mesías destacan dos. Uno es el Cordero de Dios, para hablar de su condición humilde, de su primera manifestación o advenimiento, cuando nació en el anonimato, cuando no vino con gloria, cuando no vino con esplendor, y solo aquellos a que Él se reveló pudieron ver que era un Mesías amoroso, un Mesías humilde, un Mesías que venía a salvar, un Mesías que venía para pobres y para ricos. Y era muy difícil que los judíos entendieran que el Mesías no iba a ser solo para los judíos. Ellos querían un Mesías solo para la nación judía. Pero en el amor de este Mesías, no iba a ser solo un Mesías, un Cristo para los judíos, sino un Mesías ciertamente primero para los judíos, pero también para los gentiles. Amén. Que este Mesías no solamente traía salvación a los judíos,
sino traía una gran salvación a los gentiles también. Y el otro título es el león de la tribu de Judá. Entonces hay un contraste, dos naturalezas, una naturaleza divina y una naturaleza humana. El Cordero de Dios y el león de la tribu de Judá, que nos habla de su realeza, que nos habla que hace un león. Todos, si usted ve los escudos donde hay todavía reyes, generalmente tienen leones en sus escudos, porque el león manifiesta la realeza, el poder. ¿Por qué? Porque se conoce que el león es el rey de la jungla. Entonces es un cordero, pero también es el león de la tribu de Judá. Es un rey, pero también es un servidor humilde. Gloria a Dios. Y así también el reino tiene etapas. Y ellos esperaban a ese Mesías guerrero, a ese general, a un hombre glorioso, montado en caballo, con espada, ejerciendo juicios, y que instalara el reino de Dios en ese momento política y militarmente. Así era su concepción. Por eso, con mucha razón, no entendieron y no comprendieron cuando les visitó el Mesías, pero como el Cordero de Dios. El Mesías, pero como el siervo de Jehová, que dio su vida para salvar a muchos. Amén. Entonces notemos, hermano, antes de empezar a comentar el texto, que no solo el rey tiene dos naturalezas, a lo menos, sino que también el reino de Dios tiene no solo una naturaleza, sino dos naturalezas o etapas, si usted lo quiere así, o facetas. Amén. Amén. Amén, hermano, gloria a Dios. Predique, claro que sí. Le voy a predicar, le voy a enseñar. Amén. Versículo 20 y 21. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Lucas 17. Lucas 17, 20 y 21. Tienen perdido. Lucas 17, perdón. ¿Ya lo tiene? Y todo el tiempo que le di se hubiera dado cuenta de antes que no era yo. Me di cuenta, pero no sabía yo. Note que es una pregunta respecto al tiempo. Note que es una pregunta respecto a cronología. ¿Y cuándo sucederá esto? ¿Cuándo vendrá el reino de Dios? ¿Cuándo se manifestará el reino de Dios? Y el centro, el foco de la predicación de Jesucristo era el reino de Dios. Predicaba, y el reino de Dios es semejante a esto. Y el reino de Dios, y el reino de Dios. Entonces decía, bueno, tanto que nos habla del reino de Dios, pero dinos cuándo se va a manifestar el reino de Dios, porque lo estamos esperando. Queremos ser liberados de estos romanos. Queremos que se cumplan todas las profecías respecto a Israel, de la gloria que tendrá Israel, que se cumpla. ¿Cuándo vendrá de este reino que tanto predicas, que tanto anuncias? No se habían dado cuenta que el reino, la primera parte, la primera faceta del reino, la inauguración del reino, si así lo quiere llamar usted, ya se había iniciado. Que dice, el reino está entre ustedes. Gloria a Dios. Porque entre ellos estaba el rey de ese reino. Entre ellos estaba el Mesías prometido y anunciado del Antiguo Testamento. He ahí entre ellos estaba el verbo de Dios que se había encarnado en un niño y había nacido a través de María la Virgen. Amén. Pero no se habían dado cuenta. Y le dice, el reino no vendrá con advertencias. O sea, el reino no vendrá con observaciones oculares que lo van a poder examinar. El reino no vendrá y dirán, está allí, está allá, ya está entre ustedes el reino de Dios. Porque donde está el rey, ahí está el reino. Amén.
Marcos 1:15 dice, diciendo, esto es el Señor Jesús cuando empieza su ministerio, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Lucas 11:20, el Señor Jesús diciendo, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Esa es la primera etapa o faceta del reino de Dios. Cuando Cristo vino, pero vino como servidor. Cuando Cristo vino, pero fue como un Mesías en incógnito. Que nadie le vio la luz, nadie le vio el resplandor. No vistió vestiduras reales. No se llenó de una comitiva de hombres poderosos y de hombres armados. Mira los que escogió él. A pescadores. No escogió a grandes teólogos que estaban en las escuelas de Jerusalén, sino hombres humildes, hombres que trabajaban reciamente, hombres que tenían callos en las manos, así como yo. Hombres rústicos, hombres que no eran de letras. Mire qué tipo de rey. Hombres que no lo entendían. ¿Cuántas veces no lo entendieron los discípulos? Los que él llamó como apóstoles. Pero es un espejo para nosotros. ¿Cuántas veces nosotros no le entendemos al Señor? Su comitiva, 12 pescadores. Bueno, casi todos eran pescadores, ¿no? La mayoría. Bueno, y entre ellos escoge a alguien que menospreciaba tanto a aquella sociedad, a un cobrador de impuestos, a un publicano, escoge como parte de sus hombres de confianza, los hombres del rey. Escoge el otro Judas, no Judas el Iscariote, el traidor, sino el otro Judas que pertenecía a un movimiento revolucionario. Está en la Biblia el nombre, ahorita no me recuerdo, no me viene a la mente. Si alguien se recuerda, me lo dice. Era Judas el Celote, con Z, celote, no elote, celote. Estos pertenecían a un movimiento que eran asesinos revolucionarios, y cuando consideraban ellos que a un líder religioso, un líder judío, hacía algo que no les gustaba, pues lo mataban, lo asesinaban. También trataban de asesinar romanos. Y de ahí agarra a un hombre para ser un hombre de su confianza. Agarra estos hombres que al momento de la verdad, cuando lo crucifican, no entendía por qué él tenía que ser crucificado, y se van con miedo y se van a encerrar, porque dice la palabra que tenían mucho temor de los judíos. Ese es un reino, y un rey misterioso. Y así podemos ver cómo él, para cumplir su obra, escoge a hombres y mujeres como usted y como yo. No escoge superhombres. No es necesariamente va a escoger hombres con mucho conocimiento, hombres letrados, hombres muy ilustrados, aunque también los ha escogido. Pero él escoge de todo. Pablo era un hombre muy ilustrado, muy preparado, también usó a un Pablo. Lucas era un doctor en su época, era un hombre muy preparado, pero él agarra de todo, de los humildes, de los pocos letrados, de los ilustrados, los que pueden ser muy inteligentes, los que podemos considerar no muy inteligentes, dentro de los pobres, dentro de los ricos. Él agarra de todo, porque él no hace acepción de personas. Gloria a Dios. Amén. Versículo 22. Esto es hablando él de su primer advenimiento, de su ministerio físico, de esos 3 años y medio. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no le veréis. Esa es la primera etapa del reino, cuando él se manifestó, pero de manera como incógnita. Él era el Mesías, pero no se dejaba ver como Mesías. Dice, ya hablando a sus discípulos, esto no se lo contesta a los fariseos. Va a haber un tiempo que ustedes desearán
vivir uno de estos días. Así como me han oído predicar y enseñar, así como han visto obras, así como han visto milagros, así como han visto el poder de Dios a través de mí, ustedes van a desear estos días cuando yo no esté. Eso implica lo que está diciendo el Señor. Voy a estar un tiempo con ustedes solamente, pero vendrá el tiempo en que yo no esté con ustedes. ¿Y ustedes cómo van a desear? Hablando Pedro con algunos de los discípulos, Juan, ay, ¿te recordás? Aquella vez que tiramos redes y no pescábamos nada. Y el Señor me mandó y me dijo cómo tirar la red. Y yo solo por hacerle caso, yo sabía que no iban a haber peces. Y cuando lancé la red y te tuve que llamar con tu barca, ¿te recordás vos, Juan? Porque no nos alcanzaban las redes ni las barcas para tantos peces. Ah, sí, vos Pedro, le digo. Si hubieran sido Guatemala, ¿verdad? Y te recordás aquella vez que aquel muchachito, como el hijo de la hermana Sugel, que andaba ahí molestando, pero que tenía solo su lunch, y cómo el Señor lo multiplicó. Cuando dijo, desearéis lo que ahora veis, lo que ahora vivís, lo van a desear un día. Amén. Versículo 23. Pero siempre hay una advertencia cuando el Señor habla de lo escatológico, cuando el Señor habla de sus venidas y de su reino, siempre hay una advertencia. 23, yo, y os dirán, helo aquí, helo allí, no vayáis ni los sigáis. Porque siempre existe el engaño, siempre ha existido los falsos maestros, la mentira, el falso evangelio. Vaya a ver usted a Génesis y desde ahí empieza el engaño. Cuando la serpiente engañó, manipuló la palabra y engañó a Eva. Amén. Y siempre en el Antiguo Testamento usted va a ver advertencias contra los falsos profetas. Y en el Nuevo Testamento usted va a ver advertencias contra los falsos cristos y los falsos maestros. En un pasaje muy similar a lo que nos cuenta, lo que estamos leyendo, Mateo 24 dice: entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. O sea, mira, ya se apareció en una carpa. Había uno en Florida que decía que era Jesucristo hombre y se murió enfermo del páncreas. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que si no se arrepintió, ¿a dónde va? ¿De dónde está? Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Ah, porque le digo que mi Cristo sí lo mataron, porque él se dejó matar. Pero él no se murió de una enfermedad. Dijo, yo mi vida doy. Y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Y no hay mejor amigo que aquel que da su vida por sus amigos. Pero no se quedó en la tumba. Mi Cristo resucitó. Así que mi Cristo no lo mata ninguna enfermedad. Él tiene poder sobre cualquier enfermedad, poder sobre la muerte, poder sobre las tormentas, poder sobre los terremotos, poder sobre los demonios. Él es el Señor de la vida y de la muerte. Para que alguien se ande diciendo que es el Cristo. Es que me enojan los que dicen eso. Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. ¿Cuánta gente no anda tras los señales y prodigios? Si aquí hiciéramos milagros, ¿usted quiere que la iglesia estaría así? Ya nos hubiéramos movido. Ahora, creemos que hay milagros, creemos que el Señor sigue operando. Y cuando es necesario, pedimos por los milagros, y cuando al Señor le place hacerlos, Él lo va a hacer, para gloria de su nombre. Sí, Señor, así es. Y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Dice si fuera posible, pero no es posible, perdón, que engañen a los escogidos, porque el Señor guarda a sus escogidos. Pero si no fueran escogidos, serían engañados. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis.
O mirad, está en los aposentos, no le creáis. Versículo 24. Ya habla él de su venida, de su segundo advenimiento. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. No que allá está el Cristo, no, como el relámpago, que todo el mundo lo va a ver, que todo el mundo se va a dar cuenta. No va a ser algo en secreto como su primera venida, algo en incógnito como su primera venida. Va a ser algo glorioso, refulgente, lleno de luz. Aleluya. Amén. Apocalipsis dice así respecto a su segunda venida. Y aquí que viene con las nubes, y cuando esto de que viene con las nubes quiere decir que viene en gloria. Y todo ojo le verá. Amén. Amén. Y ahí le vamos a decir a los que no creyeron, a los que le negaron, a los que se opusieron, a los que se les predica arrepentimiento y no se arrepiente. Cuando dice todo ojo le verá, le vamos a decir, ¿cómo te quedó el ojo? Aleluya. Gloria a Dios. Y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén. Dice la palabra. Amén. O sea, su venida no va a ser misteriosa, su venida va a ser evidente. Todo el mundo se va a dar cuenta. No va a haber duda respecto que viene como relámpago, que aparece de un lado del occidente al oriente, que es brillante más que la luz. ¿Se recuerda cuando se manifestó a Pablo? Se quedó ciego Pablo por su luz. Así serán los cielos viniendo en su gloria, que todo ojo le verá, no habrá duda, y dirán, ese es el Hijo de Dios, el que viene. No en secreto, no en Florida, no en México, no en Puerto Rico, no en Guatemala. Él viene de los cielos y todo ojo le verá y toda lengua confesará que Él es el Señor y toda rodilla se doblará. Porque Él viene. Amén. Amén. Aleluya. Pero les tiene que decir, porque le están preguntando sobre el reino, y recuérdense que les respondió a los fariseos que no había advertencias, que ellos esperaban grandes cosas, grandes acontecimientos, y le dice, está entre vosotros, o sea, debe entenderse porque yo soy el rey. Y por las cosas que yo digo, y por las obras que yo hago, confirman que yo soy el rey, que yo soy el Mesías, y el reino de Dios está entre vosotros. Pero es un reino misterioso, aún no es un reino físico. Aún no es un reino político, aún no es un reino militar. Amén. Gloria a Dios. Amén. Pero antes que yo venga como el relámpago, versículo 25, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Ahora note que dijo, es necesario. Pudo haber dicho solo, pero primero tengo que padecer mucho y ser desechado. Pero dice, pero es necesario, porque era parte de un plan divino. Un plan que se había generado en la mente del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad. No cogió de sorpresa a Dios que la serpiente engañara a Eva y que Eva y Adán comieran del fruto prohibido. No cogió de sorpresa a Dios que rechazaran a su hijo, a su único hijo, a su primogénito, y que lo crucificaran en la cruz del Calvario. Era necesario, era parte del plan, que Él diera su vida para traer muchos hijos a la gloria. Era parte del plan que Él derramara su sangre para que hoy nosotros podamos tener perdón de pecado. Gloria a Dios. Era parte del plan que Él era su vida, porque ahí en la cruz iba a derrotar y derrotó a la muerte, derrotó la enfermedad, derrotó al mundo, derrotó a Satanás y al tercer día resucitó con gloria. Y después de 40 días, hermano, fue trasladado al cielo y hoy está a la diestra del Padre, esperando que el Padre ponga a todos sus enemigos por estrado de su pie.
Aleluya. Por eso era necesario que acontecieran esas cosas, pero era muy difícil para la mente judía entender aquello. Era muy difícil incluso para sus propios discípulos, que Él les había dicho varias veces que tenía que padecer, que el camino de la gloria era la cruz del Calvario. Amén. Era necesario. Porque cuando Él se dirigía a Jerusalén, ahí sí es Lucas 19, y cuando dice que estaba ya para entrar a Jerusalén, mire lo que le dice a los discípulos, porque los discípulos pensaron, hoy sí, viene a Jerusalén porque Él va a tomar el reino, porque Él se va a colocar como rey, va a echar fuera a los romanos, va a echar fuera a los religiosos y va a empezar su reino desde Jerusalén. Era la mente de sus discípulos. Entonces Él les tiene que aclarar en Lucas 19, oyendo estas cosas prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Eso era lo que pensaban los discípulos, se va a manifestar y llega a Jerusalén y viene el reino de Dios y se van a cumplir todas las profecías del Antiguo Testamento respecto a la gloria de Jerusalén y de nosotros los judíos. Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Entonces dijo pues, un hombre noble, está hablando del mismo, se fue a un país lejano. ¿A dónde se fue Cristo? ¿Dónde está Cristo? Sentado a la diestra del Padre, para recibir un reino y volver. Es la reina, es la parábola de las minas, perdón. Pero esta está en el 12, dice 19:12 de Lucas. Un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino. Le está diciendo, yo soy el hombre noble, que me voy, ya no voy a estar con ustedes, pero volveré. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Versículo 26 al 30. Como fue en los días de Noé, esto también lo dice él en Mateo 24. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Nos está hablando de que hay una actitud de indiferencia. En sí es malo hacer negocios, en sí es malo comer, en sí es malo casarse y darse en casamiento, vender y comprar. En sí eso no es malo. Lo que es malo es tener una vida solo dedicada a esas cosas, sin considerar que un día todo hombre y toda mujer se presentará delante de su Hacedor y todos tendremos que dar cuentas de nuestras obras. No es malo tener cierto éxito acá en la tierra. Si usted tiene un negocio, le deseo lo mejor, éxitos. Pero lo malo es que dedique usted su vida a ese negocio, olvidándose que con ningún dinero podemos comprar el precio de nuestra alma. Gloria a Dios. No hay nada malo en casarse y darse en casamiento y tener una vida familiar, pero poner en primer lugar esa vida familiar y amar más a la esposa o a los hijos que a Dios. Y estaban en sus negocios, estaban en su vida, estaban en sus carnes asadas. Y un predicador antes de Noé, un profeta, Enoc, les dice, viene el juicio de Dios sobre la tierra. Y nadie se arrepintió, eso es lo malo. Seguir en una vida, oír el mensaje, oír la advertencia y no llegar al arrepentimiento.
Vino Enoc y predicó por muchos años que el juicio de Dios venía, que vendría un diluvio y que había una forma de salvación, que era el arca. Y vieron cómo la construía por años con su familia. Y nadie creyó al mensaje ni al testimonio del arca, que conocemos ahora como el arca de Noé. Ninguno de toda aquella generación, ninguna familia, sino solo la familia de Noé se salvó. Porque todos estaban en sus afanes, vivieron a pesar de la advertencia, a pesar de la predicación, a pesar del testimonio del arca, todos siguieron su vida normal, su vida común y corriente, y nadie vino al arrepentimiento. Y dice que así será la venida del Hijo del Hombre. Amén. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Mira el contraste. Muchos se pierden, pocos se salvan. Muchos oyen el mensaje, la advertencia, pero siguen viviendo su vida igual. Pocos son los que oyen la advertencia y se arrepienten y cambian su vida. Estrecho es la puerta y el camino que lleva a la salvación de Dios. Pero para perderse no hay que hacer nada, porque ancho, amplio es ese camino. Hay que seguir la misma vida que tenemos. No tiene usted que hacer ningún esfuerzo, ni yo, para perdernos. Pero para llegar a ese camino estrecho, a esa puerta estrecha, tenemos que venir al arrepentimiento. Aceptar el señorío de Cristo Jesús en nuestra vida. Pedir perdón y manifestar frutos de arrepentimiento. Amén. Y la segunda parte es como Sodoma y Gomorra. Note usted que no dice el Señor Jesús que necesariamente el juicio fue por la manera moral de esta sociedad, que estaba muy corrompida. Lo vemos en el relato de la Biblia de Sodoma y Gomorra, cuando visitan a aquellos dos ángeles que iban a rescatar a Lot y a su familia, ¿verdad? Que estaba desatada la inmoralidad sexual, el lesbianismo, el homosexualismo, ¿verdad? Pero no lo menciona el Señor Jesús que sea por eso. Porque el adúltero, se cree muy macho porque es muy adúltero, se tiene que arrepentir tanto como el homosexual. El que está junto a alguien pero no se ha casado, se tiene que arrepentir igual que una lesbiana, arreglar su vida, casarse o separarse. No es mi opinión. Yo le quisiera a usted contar cosas bonitas, cosas que le agradables al oído, pero soy un pastor, soy un predicador del evangelio. Vaya, no soy pastor, pero soy un predicador del evangelio. Gloria a Dios. Y lo que tengo que decir es lo que dice la Biblia. Amén. Es porque no cambiaron su vida, es porque no se arrepintieron, cualquiera que hubiera sido el pecado. El punto es que no se arrepintieron, no cambiaron su vida. Y lo mismo va a pasar con nosotros si no nos arrepentimos y no cambiamos nuestra vida. Así es. Amén. Versículo 31. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. O sea, es algo de urgencia. Podemos decir, el otro año, dentro de unos meses voy a arreglar mi vida, voy a ver si las cosas cambian, entonces sí tomo una decisión. Pero nos está diciendo, esto es de urgencia.
¿Quién nos garantiza el día de mañana? Nadie. ¿Quién nos garantiza que amanezcamos bien mañana? O una semana de vida, un año de vida. ¿Quién tiene la garantía que va a vivir 10 años? Se muere tanto el viejo como el joven. Se mueren los feos como nos morimos los guapos. Los flacos y los gordos por igual, ricos y pobres. Dice alguien que la muerte es lo más democrático que hay. No hace excepción de personas. Hasta los santos mueren. Aleluya. Entonces es algo, creo que en una misma semana o una semana y la siguiente sonó la alarma donde trabajo. Estoy trabajando en una escuela. Y la clase donde yo estoy está junto a la puerta de salida. Pues a mí no me habían dicho, bueno, hay cosas que nos lo da el sentido común, ¿verdad? O la lógica, ¿verdad? Pero no había un entrenamiento, no nos dijeron al fin si fue un accidente o si era, ¿cómo le llaman a eso que hacen en las escuelas a veces? Un simulacro, esa palabra, baja. Ahí me la escribe ahí, por favor. Está chile. Un simulacro. Pero sonó la alarma y usted sabe que no se aguanta el sonido de esa alarma, ¿verdad? Y me salgo a la puerta y cuando miro ya venían unas maestras con sus alumnos, ¿verdad? Y entonces yo estoy ahí antes, ¿verdad? Entonces saco a todos, los patojos, los muchachos, y vamos para afuera. Porque no hay tiempo, no se puede. Espérense. Todos traigan sus mochilas, pongan todas sus cosas que tienen afuera, por favor, muy despacio, sus suéteres, tómense su tiempo, vamos a salir muy despacio de este lugar, estén seguros de que tienen todo. No, uno tiene que salir así como está. En ese momento uno no sabe si es un simulacro, uno no sabe si es real. Para eso es la alarma, no para que uno lo piense 2 veces, para abrir la puerta y vámonos todos para afuera. Se quede lo que se quede adentro. Y esa es la idea, es una idea de urgencia, que Cristo viene o nos vamos a morir y no sabemos cuándo y tenemos que arreglar nuestra vida. Amén. Tenemos que, hermanos, tenemos que tener ese sentido de urgencia. Es que si no tenemos ese sentido de urgencia, nunca vamos a arreglar nuestra vida. Siempre vamos a decir después, el otro año, maybe later. Porque no tenemos un sentido de urgencia. (32 al 35). Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. Os digo que en aquella noche estarán 2 en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. La idea aquí es que pueden haber 2 personas en la misma cama, una pareja, esposos, y no necesariamente los 2 son salvos. La palabra que se usa aquí, uno será tomado y otro será dejado, se refiere a que sorpresivamente el juicio de Dios le va a llegar. Así como aunque se anunció el juicio del diluvio, pero de repente empezó a llover fuerte. Así será de sorpresivo cuando venga Cristo. Será evidente, real, glorioso, pero será en un momento y otro, de tal manera que algunos serán sorprendidos. Y en el sentido negativo, para muchos será como el ladrón en la noche. Serán sorprendidos para su juicio y su condenación. Pero para los que estén preparados, será un día glorioso, Amén. Aleluya. un día maravilloso. Gloria a Dios. Para unos salvación y para otros condenación. Será el día del Hijo de Dios. Y dice, recuérdense de la mujer de Lot, que cuando sonó la alarma, ¿qué hizo ella?
Hermano, es que si no le mandan, mire cómo es Dios que quiere salvar, pero la gente no deja salvarse. La mujer de Lot había oído del Dios de Abraham. La mujer de Lot representa a la gente que viene a la iglesia, que sabe. Los habitantes de Sodoma y Gomorra son los del mundo. Pero Lot era como una persona que viene a la iglesia, que escucha el mensaje del evangelio, pero no tiene ninguna urgencia en su vida por agradar a Dios. No tiene ninguna urgencia en su vida por arreglar su vida para tener una vida agradable a Dios. La mujer de Lot representa a aquellos que no tienen definido su corazón. Por eso van ángeles a sacarlos, porque no tenía fuerzas este hombre para salvar a su familia, para sacar a su familia. Tanto así que Dios manda ángeles para sacarlos de ahí. Y aún así esta mujer, a medio camino de su salvación, voltea a ver para atrás. Y está: ay, las de Chente. Ay, mi Juanca, se me fue. Ay, las parrandas. Como la India María, ni de aquí ni de allá. Ni siquiera un pie puesto en la iglesia, las cosas es un medio pie. Y el otro en el mundo y la otra parte del pie. Así era la mujer de Lot. Representa a todos aquellos que escuchan el mensaje del evangelio, que tuvieron la oportunidad de salvación, pero su corazón estaba tanto en las cosas del mundo. El corazón de ella estaba tanto en las cosas de Sodoma y Gomorra. Mi casa, mis joyas, porque los habían sacado, era un incendio, había que sacarlos así como estaban. Mi perrito, Pierce tenía un perrito. Mi chucho. Y este es el mensaje para usted y para mí. Yo sé que nos reímos, yo sé que bromeamos y se vale, pero esto es algo muy serio. Amén, sí, Señor. Esto ni siquiera es algo de vida o de muerte, porque aquí todos nos vamos a vivir. Si no viene el Señor Jesús, todos vamos a morir. Así es, sí, Señor. Pero el problema no es que nos vamos a morir. El problema es qué va a pasar con nuestra alma después que muramos. Dice el Señor: no temáis aquel que puede matar el cuerpo. Palabras del Señor Jesús. Pero temed aquel que puede matar el cuerpo y el alma, y enviar el alma al infierno. ¿Será que le tememos a Dios así? ¿Quién es el Señor del infierno? ¿Quién es el Dios del infierno? No, es Dios. El diablo va a ser uno más ahí quemándose. No piense que va a estar así, cuidando a la gente, ¿verdad? Por eso el Señor advierte cada vez que habla del reino, de su venida, de su manifestación, siempre da advertencias y nos dice que es algo urgente que arreglemos nuestra vida, hermanos y hermanas, por el amor de Dios. No estemos jugando a la iglesia, no estemos jugando a que somos cristianos evangélicos, dejemos de jugar, tomemos las cosas de Dios en serio. Aleluya. Toda la gente vio construyendo el arca y se reían y les daba igual y eran indiferentes al mensaje y a la obra de Noé. Y cuando vino el juicio, ¿qué hicieron? Ahí sí corrieron. Pero les diría, no es si hubiera hablado inglés, too late, my friend. Too late. Es hoy el día de salvación. Es hoy el día de arrepentimiento. La urgencia y lo que Cristo y lo que Dios quiere, que hoy le entreguemos nuestra vida, que hoy renovemos nuestros votos. Le dice el Señor a la primera iglesia que está examinando en Apocalipsis:
pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Así es, Señor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuérdese lo que usted sintió, lo que usted hacía cuando vino por primera vez a la iglesia donde usted ha conocido del Señor. Pues yo nada, yo seguí igual. Usted necesita nacer de nuevo y experimentar ese primer amor. ¿Cuántas cosas no se hacen cuando se está enamorado, verdad? ¿Cuántas cosas no se hacen por amor? Recuérdese lo que usted hacía cuando estaba enamorada y enamorado de Cristo. Y que usted lo ha venido dejando, lo ha venido dejando, lo ha venido dejando, y ahora le da igual. Y lamentablemente, no sé aquí, puede haber gente que le da igual venir o no venir a la iglesia. Cuando antes se apuraba y no podía dejar de venir a la iglesia. Porque no es un compromiso conmigo. No es un asunto conmigo. Yo me alegro de que usted venga, pero si a mí me dieran más dinero porque usted viniera, ganar algo. Yo me alegro porque usted venga, le invito a que venga a la iglesia, que no falte, que sea constante, por su bienestar espiritual, porque es bonito que todos estemos aquí en la iglesia. Amén. Amén. Pero al final, hermano, yo me voy, estoy con mi familia, estoy feliz. Entonces, venga usted o no venga a la iglesia, es usted el que pierde. Yo me preocupo por traer a mi familia. Yo me preocupo por traerle un mensaje bíblico. Un mensaje que le pido al Señor que salga de la mente y del corazón de Dios. Un mensaje fresco, un mensaje que lo anime, pero que también lo exhorte. Ese es mi trabajo. Amén. Pero yo no puedo estar acuchuchando a la gente, hermano. Especialmente si usted ya tiene años de ser cristiano. No espere que yo lo acuchuche. Venga a la iglesia, porque si usted conoce de Dios, usted sabe de qué estamos hablando. Aleluya. Amén. Usted sabe de qué le estoy hablando. Usted sabe de los asuntos espirituales. Usted sabe que esto es un asunto de vida y de muerte. Usted sabe lo que está en juego, nuestra alma. Y padres y madres, los que somos aquí padres y madres, y nuestros hijos nos miran. Y eso es lo peor, que no solo afectamos nuestras propias vidas, sino la vida de nuestros hijos. Y esa es una mayor responsabilidad. Amén. Mi esposa, no sé, todos saben, o muchos saben, mi esposa ha estado muy malita, por eso no ha venido a poder venir a la iglesia. Pero yo procuro traer a mis niños. Cuando puedo yo me los traigo a mis niños. Aunque no entiendan nada supuestamente, pero estoy sembrando algo en ellos. Menos así venir solos y dejárselos a mi mujer en la casa. Es más fácil. Me puedo ir con todos los hermanos, con todos ustedes que tengo, no, el otro domingo, hermano, tantos que me invitan a almorzar, ¿verdad? Tengo que hacer una agenda, entonces cuando tengo mis niños no puedo. Amén. La parábola de la red. Asimismo, el reino de Dios es semejante a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. La idea no es una de esas redes que se tiran de mano, una red chiquita, sino que de esas barcas que se abren la red y hasta son 2 barcas y que barren, se llaman redes barredoras, porque agarran todo lo que hay ahí: botellas, Coca-Colas, latas, peces, camarones, cangrejos, basura, agarran de todo esas redes. Esa es la idea de esta parábola. Asimismo, el reino de Dios, el reino de los cielos, es semejante a una red que, echada a la mar, recoge toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Y recuerden que esta es la red del evangelio.
Dice que ahí va gente que iba a la iglesia, buena y mala. Gente verdaderos convertidos, verdaderos creyentes y creyentes falsos. Gente que verdaderamente se ha arrepentido y cambia su vida, como gente que oye el mensaje pero sigue igual, o solo se emociona el día domingo. Pero lunes, martes, miércoles vive en su mismo rollo. Eso es todo. Pero al final, mire, del siglo saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Amén, gloria a Dios. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Qué lamentable sería, hermanos, que conociendo del Evangelio, que habiendo recibido muchas prédicas, cuando sea el fin de la era y se aparte lo bueno de lo malo, los justos de los malos, nosotros no estemos entre los justos, porque no recibimos el mensaje con urgencia, porque no nos arrepentimos y cambiamos nuestras vidas, y cambiamos nuestras formas y modos de vivir. Amén. Con esto termino. Si se pone de pie y si Leo me ayuda, por favor. Hebreos capítulo 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Mire, el llamado del escritor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, dice que es necesario, y él habla de una salvación tan grande en el capítulo 1, que dice, bueno, ya entendieron lo que es la salvación y ya oyeron el mensaje. Entonces es necesario que aún presten aún más atención. Por tanto, es necesario que con más diligencia, entonces dice, ¿con cuánta diligencia ha oído usted la palabra del Señor? O este mensaje, olvídese de todos los otros mensajes, o este mensaje, ¿cuánta diligencia le va a poner usted a este mensaje? ¿Va a cambiar su vida con la ayuda del Señor? ¿Va a venir y pedir perdón y venir y pedirle, Señor, trae un verdadero arrepentimiento en mi vida para cambiar, ayúdame a cambiar? ¿Cuánta diligencia? Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y la idea que es aquí, poco a poco se va uno apartando de las cosas del Señor. El amor no se pierde de un día para otro, es un proceso. Igual con las cosas de Dios. Igual con los deseos que tenemos para Dios, día a día nos vamos perdiendo si no somos diligentes en lo que oímos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, se está refiriendo al Antiguo Testamento, fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Ya? ¿No? Tocamos. Ahora, seamos honestos. Si creemos que ya somos salvos, ¿está cuidando usted? ¿Estoy cuidando yo esa salvación? ¿Qué hace usted cuando tiene una planta en su casa? En una oficina que yo trabajé tenía unas plantas y había una pascua que a veces los fines de semana se me olvidaba echarle agüita y el día lunes estaba así. Pero cuando le empezaba a echar agüita, a los días la pascua estaba así. Y esa es la idea. ¿Cómo escaparemos nosotros, hermanos, del juicio de Dios, de la condenación de nuestra alma, si descuidamos una salvación tan grande? Entonces, reflexionemos. ¿Estamos cuidando? ¿Estamos invirtiendo en nuestra salvación? ¿Estamos regando como una planta nuestra salvación? ¿O hemos descuidado nuestra salvación? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor
nos fue confirmada por los que oyeron. Yo le voy a pedir, si usted gusta, cerrar sus ojos para no distraerse por un momento. Y en su lugar, examínese cada uno, examinémonos cada uno a la luz de la palabra y de la presencia del Señor. Uno, recordemos que es un mensaje que lo debemos tomar con urgencia, que es una cuestión aún más urgente que la vida o la muerte, porque determina nuestro destino eterno. Entonces miremos si no nos hemos deslizado y descuidado y no hemos sido diligentes al mensaje. Evaluémonos y miremos si no hemos descuidado nuestra salvación. Pero por sobre todo, hermanos, que el Señor nos dé la gracia para tener un corazón lleno de arrepentimiento. Ahí en su lugar, ahí acerquémonos al trono de la gracia, donde hay perdón de pecados, donde hay vida eterna, donde hay esperanza, donde hay restauración. ¿Cuánto nos amó Cristo? Es una salvación tan grande que no debemos descuidar. Cristo viene. Cristo viene en gloria. Cristo viene como el relámpago. A uno sorprenderá. Estarán dos durmiendo en la misma cama y uno será tomado por el juicio de Dios, sorprendido, y el otro será dejado. Estarán dos mujeres moliendo y una será tomada por el juicio de Dios, sorprendida, y la otra será dejada. Como en los días de Noé, examinemos nuestras vidas. O como la mujer de Lot, que volvió a ver atrás. Dios quiere que regresemos a Él.